Yo soy Javier Lariguet, miembro del Centro de Estudios del Cruz del Sur, estudiante de Derecho en la Universidad Austral. El Centro de Estudios del Cruz del Sur es un centro de estudios sin afiliación partidaria, compuesto por jóvenes. Estos jóvenes tenemos la misión de construir desde la formación académica un futuro para nuestro país, buscando siempre la verdad, defendiendo la justicia y amando nuestra patria. Viendo el triunfo de lo políticamente correcto sobre lo verdaderamente correcto, hemos tomado el compromiso de luchar esta batalla cultural. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Mario Accorsi, profesor de Historia, y agregaría de la verdadera historia. Así que muchas gracias, Mario, por estar acá. Bueno, gracias por invitarme, Javi. También gracias a Segundo. Segundo Carafí, presidente y cofundador del Centro de Estudios de Cruz del Sur. Bueno, va a haber al final un espacio para las preguntas que pueden ir sugiriendo ahí en el chat, y dejamos un espacio para responder esas preguntas. El tema que nos compete hoy es las corrientes del pensamiento de Occidente ante el avance del progresismo. Tenemos la primera pregunta, que es más en lo que refiere al ámbito histórico, en el cual Mario es experto, y dice: ¿cuál fue el problema de Argentina por el cual pasó de ser un país totalmente liberal y próspero a caer en el populismo estatista que hoy padecemos? ¿Qué condiciones permitieron que esto pasara? Bueno, tenemos 100 días para responderla. Pero vamos a darle, obvio, por supuesto, vamos a utilizar el poder de síntesis. Por un lado, nuestra patria no fue ni nunca totalmente liberal, ni nunca totalmente próspera. Hubo dos cosmovisiones que chocaron desde el inicio de la era independiente, que logran, digamos, una transacción política con la Constitución de 1853, pero acá hay que ser sinceros históricamente, que la Argentina logra la unión, la famosa unión, luego de un montón de, digamos, conflictos, guerras civiles, a un gobierno que fue una dictadura, que fue el gobierno rosista. Gracias a ese gobierno duro, ¿sí?, en algunos momentos autoritario, logra la unión nacional de facto, o sea, de hecho. Sobre esa unión se suben luego los federales del litoral y el unitarismo, ¿no? Y sobre esa unión se logra dictar la Constitución de 1853, que es una transacción entre dos formas de ver la realidad, ¿no? Ahora bien, es verdad que la prosperidad económica en la Argentina vino en la segunda mitad del siglo XIX, que fue cuando gobernó lo que podríamos llamar el liberalismo. Un liberalismo más conservador, porque fue un liberalismo en lo económico, pero fue conservador en lo político, ¿no? Por lo menos en esa época. Ahora bien, ese modelo de desarrollo económico que pone en práctica el liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX es un modelo de desarrollo que surge desde el sentido común también. ¿Qué quiero decir desde el sentido común? O sea, y doy un ejemplo concreto. Si la provincia de Buenos Aires exportaba 100 vacas porque le compraban 100 vacas y de un día para el otro, por la revolución industrial, digamos, le demandan 10.000 vacas, evidentemente hay que comenzar a llevar adelante una serie de reformas para poder satisfacer esa demanda. Y esas reformas son no solamente en el ámbito de lo económico, sino también en el ámbito de lo político. O sea, que la política acompañe ese aumento de la demanda. En eso sí, digamos, la clase dirigente liberal de la Argentina estuvo a la altura de las circunstancias en ese momento. En eso sí construyó un modelo económico que se ajustó a las condiciones internacionales. Y en eso sí la prosperidad económica en la Argentina se dio. No fue liberal. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa prosperidad se transforme en ahorro y ese ahorro se transforme en inversión, para que esa inversión vuelva nuevamente a generar la ganancia. Porque la generación del 80 lo volcó todo, como ustedes ven y caminan por la ciudad de Buenos Aires y caminan por los barrios de la ciudad de Buenos Aires, lo volcó todo en la arquitectura, en el arte, ¿sí?, en construcciones magníficas, extraordinarias, ¿no?
pero no fue previsor en cuanto al ahorro y en cuanto a la inversión que genere, digamos, nuevamente. Y entonces se encontró en 1914 con que las condiciones internacionales cambiaban y querían seguir manteniendo este modelo. Ahí la clase dirigente argentina no estuvo a la altura de las circunstancias. No previó que en realidad ya no era el mismo escenario internacional que hacia fines del siglo XIX y que tenía que cambiar el modelo económico, o por lo menos tenía que ajustarlo. Y fue de ahí en adelante que los historiadores económicos llaman el fracaso argentino. ¿Sí? Porque no se puede creer cómo, con los indicadores económicos que la Argentina tenía hacia el centenario 1910, la Argentina hacia 1974, 75, había retrocedido 10 casilleros o más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa es una gran pregunta. Digamos, yo aventuro una hipótesis. La primera hipótesis es que la clase dirigente argentina no tuvo la formación ni política ni ética para estar a la altura de las circunstancias. ¿Sí? En realidad, esa me parece que es una de las más importantes. Sea una clase dirigente liberal, sea una clase dirigente, digamos, más conservadora, sea más nacionalista, no estuvo a la altura de las circunstancias. Y dos hechos, ¿sí?, muy importantes hacia principios del siglo XX y que se mantienen durante todo el siglo XX son, por un lado, cambian las relaciones internacionales. O sea, la clase dirigente argentina se enamoró de tener una relación casi carnal con Gran Bretaña, sí, en vez de ir a buscar mercados, porque el 90% de toda la producción argentina se volcaba en el mercado británico. En vez de ir a buscar mercados por todos lados, para si se me cae ese, yo tengo la posibilidad de seguir subsistiendo con los otros, no lo hicieron. Pero no lo hicieron porque no lo tenían, no lo hicieron porque tenían un vínculo cultural con Gran Bretaña. Y de ahí radica un poco también, digamos, que la clase dirigente argentina lo que tuvo es un gran complejo de inferioridad. ¿Sí? Estaba fascinada por la clase británica, ¿sí? La veía como si fuese el sumum a seguir. Pero aparte no la imitó, ¿no? Si lo hubiese imitado no estaríamos en esa circunstancia. Pero, entonces, y después otro de los elementos muy importantes es que la Argentina no logra mantener una política de Estado. No logra mantener una política de Estado, o sea, los gobiernos van pasando y las políticas van cambiando. Y lo más importante en un sistema político es la continuidad. Es la continuidad. La Argentina no tuvo continuidad en sus políticas de Estado y la Argentina no tuvo continuidad en su sistema político que fue cambiando por golpes de Estado, por ataques terroristas al poder, por lo que sea, pero no, digamos, no fue cambiando. Pero lo que lleva a la debacle de la clase política argentina es la vuelta ya durante el gobierno militar del 76, pero sobre todo la vuelta a la democracia con la compra ideológica de toda la receta progresista por parte de Raúl Alfonsín. Y de ahí en adelante, con un pequeño interregno, porque Menem ahí lo negocia un poco, ¿sí?, y con toda la fuerza con Néstor Kirchner. ¿Sí? Todas esas modificaciones que se daban a nivel internacional, que ya venían dándose en la década del 70, con el informe Kissinger en Estados Unidos, ¿sí?, y que se meten en los organismos que se meten en la Organización de las Naciones Unidas en la década del 90, con todas estas modificaciones progresistas en contra del derecho y del orden natural, la Argentina las compra en la década del 80 y con más fuerza en el 2000 con Néstor Kirchner. Esa es la debacle de la Argentina, la disolución a partir de ese momento, y hay que salir ya. Sí. Lo dejo ahí pero para hablar en otro momento, pero bueno. Totalmente. Podemos decir entonces que es en parte atribuible esta debacle, esta decadencia, a la incapacidad que tuvo el proyecto liberal de abandonar el proyecto agroexportador, que en su momento fue de gran utilidad. En 1895 alcanzamos el PBI per cápita más alto del planeta, pero como que no vio el momento de transformarse, de abandonar ese modelo que hasta el momento funcionó, pero no supo progresar en eso. Como que hubo una traba ahí que no se Claro, porque el liberalismo, digamos, el proyecto liberal como tal,
es un proyecto, digamos, al día de hoy, si querés lo hablamos al día de hoy, digamos, conoce muy bien todo lo que es el manejo, digamos, económico. O sea, sabe todos los pormenores, está muy relacionado con los centros de poder económico, ¿sí? Saben, digamos, hoy de alguna manera la sociedad se ha complejizado mucho, está hiperconectada, estamos en la era de la globalización, o sea, no es lo mismo, ¿sí?, un economista de fines del siglo XIX que un economista de principios del siglo XXI, o sea, los conocimientos que tiene que tener de la sociedad, del manejo, de la técnica, es muchísimo, digamos, más complicado, ¿sí? Ahora, en ese sentido, el proyecto liberal, ¿sí?, o sea, los economistas, por ejemplo, del liberalismo, eso lo manejan muy bien. Ahora, como proyecto totalizador, como proyecto cultural, hace agua por todos lados. O sea, es muy bueno los técnicos que tienen, digamos, ¿sí?, ciertas propuestas que hacen en cuanto a lo económico, siempre y cuando tengan en cuenta a la persona por sobre las cosas, ¿no? Porque después es otra cosa también para debatir, ¿no? Sí, sí. Digamos, cuál es el objeto principal por el cual se llevan adelante muchas de las políticas económicas. Ahora bien, más allá de eso, ¿cuál es la propuesta cultural del liberalismo? O sea, yo por supuesto que la hay, ¿no? Ahora, la propuesta cultural del liberalismo en la Argentina en la segunda parte del siglo XIX fue conservadora, no fue una propuesta liberal. No fueron los principios liberales aplicados a la cultura y llevados a las últimas consecuencias. Pero bueno, eso creo que después lo podemos seguir hablando. Así que. Sí, sí. Es más, ahora pasamos al ámbito referido a las ideas políticas, y ahí vas a poder explayarte más sobre ese tema. La segunda pregunta dice si existe verdaderamente un antagonismo entre el liberalismo y la doctrina social de la Iglesia. Estamos hablando de corrientes de pensamiento occidental que tienen en común este desprecio hacia el avance del progresismo. ¿Existe verdaderamente un antagonismo entre el liberalismo y la DCI? Primero, a mí lo que me interesa siempre es definir, ¿no? Para que la gente que está del otro lado sepa, la doctrina social de la Iglesia es un compendio que desarrolla la Iglesia Católica por el cual le propone a las naciones, porque la Iglesia no se mete en política, pero le propone a las naciones cuáles son las condiciones políticas, económicas y sociales en las cuales es mejor que ella, la Iglesia, pueda desarrollar su labor sobrenatural y de salvación de las almas, ¿no? Y dentro de esa compendio, ¿sí?, es una línea que podríamos llamar de una doctrina, sigue la línea más aristotélica en cuanto a la filosofía, lo que vendría a ser la filosofía realista. Eso está claro y es así. Ahora, después, cuando hablamos de liberalismo, tenemos que definirlo, porque, o sea, si vamos a tratar de encontrar, si es que lo encontramos, puntos en contacto entre este compendio y el liberalismo, primero tenemos que definirlo. Y la definición del liberalismo depende de quién la hace y del lugar en donde está parado el que la hace. Por eso es muy importante hacer esta aclaración, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el realismo, desde lo que vendría a ser la doctrina clásica, el liberalismo, antes de ser una doctrina, fue una forma de hacer, de ver la realidad, ¿no? O sea, a partir del siglo XV, a partir del siglo XVI, hay una serie de personas que se empiezan a separar de una cosmovisión, de una forma de ver la vida y la realidad del hombre, que era la forma medieval. Esa forma de actuar, esa forma de operar, de vivir, se transforma en doctrina para justificar esa forma de vivir, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la raíz? ¿Sí? Digamos, el fundamento en donde, de alguna manera, y al día de hoy, está, de alguna manera está como muy presente entre los libertarios, entre todas estas corrientes liberales que acá en la Argentina están, es el concepto de libertad. ¿Cómo entienden la libertad? ¿No? Ahora, desde un punto de vista realista, la libertad no es el movimiento de la voluntad hacia un bien determinado, ¿no? No es la falta de coacción solamente, ¿sí? La libertad es la inteligencia eligiendo entre dos bienes, ¿sí?, la voluntad yendo hacia esa elección, ¿sí?,
pero que esa elección tiene que ser una buena elección. El realismo te dice que la libertad es cuando vos elegís bien. Cuando vos elegís mal, sos esclavo de esa elección, no sos libre, ¿no? Ahora, el liberalismo entiende a la libertad más parecido a lo que nosotros entendemos como el libre albedrío. O sea, esa capacidad intrínseca de la naturaleza humana, ¿sí?, a decidir entre varios bienes. Pero le agrego un elemento más, que es que cuando yo elijo, por el solo hecho de elegir, no importa si elijo bien o mal, ¿sí?, transformo esa elección en buena, en la bondad. Y ahí está la raíz del problema en cuanto al diálogo. Y es un problema que por ahí yo estoy convencido que la mayoría de los que adhieren a los principios liberales no la comparten, esta forma de entender, ¿sí? Porque si yo esta forma de entender la libertad la llevo a las últimas consecuencias, ¿sí?, tengo consecuencias como puede llegar a ser el progresismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo concreto para que se pueda entender, ¿no? La libertad es solamente la posibilidad de elegir. Y decía, ¿no? Y ese movimiento, en ese movimiento de la elección, se transforma en bueno por el solo hecho de que yo elegí eso. Entonces estoy creando la moralidad. Ahí está el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con estoy creando la moral? Soy yo el que defino si está, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en ese punto es que se separa lo que vendría a ser una visión realista, que considera que el objeto está fuera del sujeto, a una visión más de tipo así como la estoy planteando, ¿sí?, que es más subjetivista, en donde en realidad es el sujeto el que define la moralidad del objeto, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? Y si querés, hablamos un poquitito de... Bueno, esa es una gran diferencia, ¿no? Ahora bien, después en la praxis, en la práctica de la vida, ¿sí?, hoy en día nadie me va a negar, ¿sí?, que los que están del lado de en contra de la disolución de todo orden natural son, por un lado, los que son los conservadores, los liberales clásicos y lo que vendría a ser el nacionalismo de la doctrina más clásica. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser? ¿En qué estamos? ¿Por qué estamos en un punto en contacto en eso? Estamos en un punto en contacto porque en definitiva, ¿sí?, en definitiva, prima la realidad por sobre la ideología. ¿Qué quiero decir prima la realidad por sobre la ideología? La ideología es esta forma de entender la libertad, que no tiene nada que ver con la realidad misma de las cosas, ¿sí? Ahora, muchas veces quien se declama liberal clásico, ¿sí?, y dice que en realidad busca la libertad, en realidad es un síntoma de la circunstancia en la que está viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está viviendo una circunstancia opresiva, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces reacciona como agarrando la bandera del liberalismo y de la libertad, que tiene totalmente razón, ¿sí? Porque es la primera bandera que agarra, porque es la primera bandera que ve, porque es la bandera que está a la mano, ¿sí? Entonces, en ese punto sí tenemos... de alguna manera hay un enemigo en común, por decirlo de alguna manera. Reservaría eso último que dijiste para una pregunta más adelante. Dale, dale. Que bueno, si querés la podemos ver ahora. Que diría que ocupa un lugar central en la entrevista, que es que debemos atender la realidad que está experimentando la juventud de la derecha argentina. Asqueados por el Estado gigantesco que nos gobierna, nos inclinamos a pensar que la única alternativa es el liberalismo. ¿Qué le diría a estos jóvenes? Primero, que te diría que lo haría extensivo a toda la juventud. Si bien considero que la juventud de derecha es la que va a la vanguardia de la defensa y de la resistencia, ¿no? Es claro esto, y cada vez más, y es, digamos, extraordinario. Por otro lado, no solamente es una actitud de la juventud de derecha, ¿sí? Y después por ahí voy a decir un poco por qué, ¿no? Ahora bien, lo que yo veo es que, como te decía recién, ¿no?, muchas veces el liberalismo hoy es un síntoma más que un proyecto. ¿Por qué es un síntoma? Porque demuestra que hay una falta de libertad. Quien adhiere al liberalismo
porque entiende que el liberalismo le va a dar libertad, en realidad lo que está sintiendo es una falta de libertad, ¿no? Y es una reacción lógica frente a una realidad que se está dando, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que le diría yo? ¿Sí? Mira, las famosas minorías que están luchando hace años por sus derechos y por sus libertades, ¿sí? Estas minorías que han logrado muchos pseudo derechos, ¿no? Estas minorías han tenido una actitud que se daba en la Edad Media y que el hombre moderno se ha olvidado. ¿Y la actitud qué es? Que los derechos y las libertades se ganan, no se declaman, se ganan. ¿Y se ganan cómo? Haciendo las cosas que hay que hacer, ¿sí? Si vos querés tener un derecho, te lo tenés que ganar. Si está en la Constitución Nacional, ¿sí? Pero nadie de los políticos de turno que están alrededor tuyo hacen lo que tienen que hacer, vos tenés que hacer algo para ganarte ese derecho, porque esa es la realidad. Porque esté en un papel no quiere decir que vos el derecho lo vas a tener, si todos los que tienen que garantizarse ese derecho, en realidad son una casta cerrada, ¿sí? Que no les conviene que vos tengas ese derecho, que les conviene que vos tengas cada vez menos libertades, para vivir muy bien como viven ellos, ¿sí? Entonces, acá lo que digo es, la actitud hoy es ganar el derecho, ganarse la libertad, no declamar en el balcón tocando una cacerola nada más, ¿sí? ¿Y cómo se gana una libertad? ¿Cómo se gana un derecho? A través de la organización. Yo me tengo que juntar con los que piensan como yo, con los que ven que la realidad está como la veo yo, ¿sí? Yo me tengo que organizar. Yo me tengo que organizar no solamente a través de las sociedades intermedias, que en la Argentina a partir del tema del aborto, ¿sí? Se han desarrollado mucho y es muy deseable, sino que lo que yo necesito es tener una alternativa política, porque si yo no tengo una alternativa política, voy a seguir tocando la cacerola en el balcón. Ahora, esa alternativa política tiene que estar dentro de los cauces de la institucionalidad. ¿Por qué tiene que estar dentro de los cauces de la institucionalidad? Porque si no, vuelvo otra vez a la misma. Vuelvo otra vez a plantear lo que digamos, lo que no debo hacer, ¿no? Entonces, para mí, la actitud que tiene que tener la juventud de derecha es una actitud valerosa, una actitud heroica, una actitud de organización, no se tiene que dormir en los laureles, esta patria es suya, se la tiene que ganar, pero es suya, ¿sí? O sea, acá yo entiendo hoy en día el pensamiento de que se quieren ir de la Argentina. Y es un pensamiento totalmente lógico, dadas las circunstancias y la proyección a lo que se viene, ¿sí? Ahora, si nos vamos todos, no queda nadie. Entonces, acá, de alguna manera, es o se van los que la están destruyendo, o nos vamos nosotros. Mejor que se vayan los que la están destruyendo. Entonces, la actitud que tiene que tener la juventud acá es, primero, se tiene que dar cuenta que esta patria es suya. Segundo, se tiene que dar cuenta que tiene una responsabilidad con la patria, ¿sí? Y no, porque la patria, ¿por qué? Porque es la tierra de sus padres, porque sus padres hicieron un montón de cosas para estar en el lugar donde están ellos ahora, ¿sí? Tercero, se tiene que organizar, se tiene que organizar, se tiene que juntar, tiene que pensar, tiene que dialogar, tiene que, digamos, tiene que militar, bueno, es una palabra así como bastante trillada, ¿no? Pero bueno, lo tiene que hacer, se tiene que mostrar, ¿sí? Y tiene que generar una alternativa, o tiene que participar en una alternativa política, porque la única solución es política, no hay otra solución. Eso es lo que yo le diría, y me parece que es lo que tiene que hacer. Perfecto, totalmente de acuerdo. Después la siguiente pregunta es si la derecha cuenta con algún referente que nos auxilie en la batalla cultural, de la misma manera que Gramsci lo hace para la izquierda. O sea, debemos reconocer, por más abyecto y aberrante que sea el proyecto gramsciano, debemos reconocer que es un arma muy poderosa que tiene la izquierda, los cuadernos de la cárcel de Gramsci. ¿Tenemos a alguien así, la derecha, que nos pueda auxiliar en la batalla cultural? ¿En qué ámbito? Bueno, o sea, yo estaba pensando en Laje, pero digo, alguien histórico. Así, bueno, hay diferentes ámbitos en donde se da la batalla. Hay diferentes ámbitos en donde se da la batalla. En eso es obvio, ¿sí? Está el ámbito de las ideas, está el ámbito de la política,
está el ámbito de la educación, no solamente de las ideas, ¿sí? Sino de la educación, ¿sí? Eh, Como todos saben, y es de público conocimiento, yo pertenezco a NOS, y para mí el que representa, ¿sí? Digamos, la resistencia de la derecha política es Juan José Gómez Centurión, y trabajo para eso porque me parece que es el mejor candidato. Eh, Ahora, desde un punto de vista intelectual, me parece que ha crecido en la Argentina un montón de alternativas y de gente que defiende los principios y valores que uno defiende y a los cuales uno puede referirse, como por ejemplo vos decías, Laje, ¿sí? Un montón de jóvenes que están, por ejemplo, eh, Horacio Justo también es un gran chico, ¿sí? El trabajo increíble que están haciendo un montón de personas. Ustedes con Cruz del Sur, Segundo, ¿sí? Es impresionante todo lo que están haciendo. Y está creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. ¿En qué sentido? Mira, yo te voy a decir, ¿por qué no hay una reacción mayor? La gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede ser si yo veo lo que pasa alrededor y no hay una reacción? Y hablo con el que está al lado y me dice lo mismo, pero no hay una reacción. La reacción más sana que va a venir de la Argentina va a ser de la Argentina profunda. No va a venir de las grandes ciudades, de las ciudades portuarias, no va a venir de la gran, digamos, de la Argentina más profunda. Ahora, la Argentina más profunda no se despertó todavía. ¿Por qué no se despertó? Porque no está sufriendo lo que sufren en las grandes ciudades, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Cuando eso pase, esa reacción de la Argentina que vive de manera más natural, digamos, más conectada con la realidad, que sufre a diario, pero cuando se la vea venir encima todo el progresismo que sufrimos los que vivimos en las ciudades, ahí sí se va a dar la reacción, ¿sí? Pero tiene que ser orgánica. Y esto Gramsci lo tenía muy en claro. Sí. Y vos lo dijiste, lo nombraste a Gramsci. Gramsci tenía muy en claro, cuidado con las reacciones, porque si las reacciones no son orgánicas y no son, de alguna manera, digamos, ordenadas en el sentido de conducidas, esas reacciones se transforman en reaccionarias y perdimos todo el camino que andamos. ¿Sí? O sea, si toda digamos, la reacción de la población argentina sana no tiene un cauce por donde esa reacción se pueda dar y el objetivo se logre, puede ser contraproducente, porque el caos es contraproducente. El caos no construye nada, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sea orgánico, esa reacción? Y eso es organización política. O sea, nuestra Constitución dice, o sea, la representatividad en nuestra Constitución es a través de los partidos políticos. Y la participación es a través de los partidos políticos en cuanto a la política. Después están las organizaciones intermedias, como son las fundaciones, como son los centros de estudios, como son las ONG, que tienen un rol importantísimo en la canalización de la reacción. ¿Por qué? Porque esa reacción le van dando una lógica, le van dando un orden, le van dando, por decirlo de alguna manera, lo van transformando en doctrina. Ahora bien, no nos podemos quedar en las sociedades intermedias, ¿sí? Tenemos que dar un salto más, que es el de la política, porque si vos no estás en el poder, el Estado va a seguir creciendo más y la situación de semi-esclavitud en la que está viviendo la Argentina va a ser aún mayor. Entonces, si no nos queremos ir, ¿sí? O si en realidad no queremos perder la patria, bueno, tenemos que empezar a actuar. Tenemos que politizar en el buen sentido, en el sentido aristotélico, tenemos que politizar a toda la población. ¿Qué quiere decir politizar? Es una actitud pedagógica, tenemos que hacerla reaccionar. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Mirá, el futuro es este, si vos no haces algo. Ese hacer algo es esto que estás haciendo vos, ¿sí? Lo que estamos haciendo, los que participamos en política, por ejemplo, con un partido como puede ser NOS, ¿sí? Los que están en las sociedades intermedias, como pueden ser organizaciones pro vida, o que abogados por la vida, o que defienden a la familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero todo eso hay que ir ordenándolo, tiene que ser orgánico. Acá hay varios exalumnos tuyos que tomen nota y escuchen a eso. Un saludo. A eso último.
Un saludo a los muchachos. Bueno, pasamos al ámbito práctico. La primera pregunta es, ¿por qué motivos resulta tan fácil privar a la Argentina de libertades amparadas por nuestra Constitución Nacional? O sea, como estudiante de Derecho es bastante frustrante. Está rindiendo un final sobre qué se debería hacer y prender el noticiero y no pasa eso. Igual, Javi, vos pensá, eso que vos me preguntás se da en todo el mundo. O sea, pensá, no digo que la Argentina sea el caso, pero pensá Cuba, pensá Venezuela, pensá Corea del Norte, ¿sí? Pensá China. China es el país más grande del planeta y la libertad escasea, ¿sí? Y después tenés otros países donde, si bien, y esto por eso es un análisis que no hay que hacerlo solamente desde el liberalismo, hay países donde si bien tienen libertad económica, escasean todas las otras libertades. ¿Por qué? Porque se meten con la educación de tus hijos, ¿sí? Te sacan la patria potestad, te bajan todos los, ¿cómo se llama? Todos los planes de estudio para nivel secundario, para nivel primario, para nivel terciario. Ahora ya no se llama más patria potestad, le pusieron responsabilidad Sí. parental. Responsabilidad parental, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo está sufriendo un recorte en sus libertades. Y la Argentina también lo está haciendo. Y en este último tiempo se ha acelerado de manera increíble, ¿sí? O sea, este gobierno lo ha acelerado de manera impensada. Nunca yo me hubiese imaginado que la Argentina se hubiese acelerado tanto el recorte de las libertades, ¿sí? Ahora bien, vuelvo otra vez a lo mismo. Te sacan la libertad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a chillar por Twitter? ¿Vas a sacar la cacerola o vas a hacer algo? ¿Sí? ¿O te vas a poner los pantalones y vas a salir a la cancha a hacer algo para que no te la saquen? ¿Sí? Porque en la Edad Media pasó eso. Cuando se cayó el Imperio Romano, ¿sí? Quedaron todos a la deriva y estaban los que eran más fuertes y estaban los que eran menos fuertes. Los que eran menos fuertes iban a buscar a los que eran más fuertes para que los protejan, ¿sí? Y la protección era una protección. Y era una protección viril frente a las hordas que venían a buscar la tierra que tenías vos. ¿Sí? No estoy diciendo nada, tenemos una institucionalidad, por supuesto, no estoy hablando de una situación totalmente anómica, pero, o sea, en realidad la actitud es una actitud de acción, o sea, ¿se están perdiendo las libertades? Sí, la verdad que es una cosa bastante objetiva, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago yo para que no se pierdan? ¿No? ¿Qué es lo que hago? Porque la libertad se gana, ¿sí? No es que porque está en la Constitución Nacional a mí me corresponde. ¿Sí? A mí me corresponden estas libertades. Vos está bien, muy bien, pero si no la tenés que hacer algo para ganarla. Totalmente. Sí, hacemos 3 hashtags, 2 marchas y se terminó ahí la lucha que estamos haciendo. Bueno, siguiente pregunta. Parece utópica la idea de una derecha nacional unida en la Argentina. Sin embargo, ¿es posible una alianza política de liberales clásicos, conservadores y nacionalistas sin renunciar a los principios propios? ¿Rescatás la transigencia de la izquierda contemporánea? O sea, No, yo creo que no es utópico, que es necesario. Okay. O sea, olvidémonos de la utopía, porque si no, si es utópico no hacemos nada. Entonces no. Perfecto. O sea, utópico no es utópico porque en realidad a través digamos, de la puesta en común de las ideas nosotros podemos construir algo que es totalmente necesario, ¿sí? Ahora, lo que no podemos hacer, yo creo que es necesario para la Argentina, ¿pero por qué? Porque, primero, la derecha es una palabra que, bueno, ahora está un poquitito más revitalizada, ¿no? Pero también uno tiene que definir qué es lo que entiende por derecha, ¿no? ¿Sí? La derecha no es un proyecto puramente económico. La derecha es un proyecto totalizador, cultural, ¿sí? Y yo te voy a decir cómo entiendo la izquierda yo. Para mí la izquierda no tiene entidad propia. La izquierda es lo que no es la derecha, ¿sí? La izquierda es el caos, la izquierda es la subversión, la izquierda va en contra del hombre en su totalidad. Ahora, cuanto más izquierda es, más destructiva es, ¿sí? Y cuanto más derecha es, más constructiva es y más cerca del orden y de la convivencia pacífica y de las prosperidades. Teniendo en cuenta esa definición, es que es más que necesario que todos los que quieren
un orden, una convivencia y la paz, ¿sí? Y volver a tener esas libertades que nos han sacado desde hace mucho tiempo, pero hoy se ha acelerado, es fundamental que esas personas se junten, se unan, ¿sí? En un frente común. Ahora, no debe ser una alianza. A mí no me gusta la palabra alianza, debe ser una unión, porque en la unión hay una común unión, hay una unión que es mucho más fuerte que una simple alianza electoral para llegar al poder. Porque en nuestro país las alianzas electorales estallaron por el aire. Siempre estallaron por el aire. ¿Por qué? Porque se unieron con un objetivo común, que era llegar al poder y nada más, ¿sí? Si el objetivo es llegar al poder y nada más, estamos en el horno, porque vamos a volver otra vez, ¿sí?, a hacer los mismos errores que hicimos en el pasado. El objetivo no es llegar al poder. El poder es un instrumento, ¿sí? Es necesario llegar al poder, pero el objetivo es terminar con este progresismo que está carcomiendo a la patria, ¿sí?, y que es la antipatria y que es la subversión de todo el orden, y es la restricción de las libertades, ¿no? Sí. Entonces, todo aquel, sea liberal clásico, sea conservador, sea nacionalista, sea cristiano, sea marxista, porque por ahí hay uno que se piensa que es marxista y no lo marxista en el sentido puro y no es marxista. Si piensa que es socialista, ¿sí?, pero considera que es necesario que en la Argentina vuelva otra vez el orden, la concordia, otra vez las libertades individuales, ¿sí?, y que el Estado tenga una actitud en donde garantice esto mínimo para la convivencia, ¿sí?, esto mínimo, y deje de oprimir a la población a través no solamente de ridiculeces, como a través de ridiculeces como pueden llegar a ser un montón de ministerios que crea este gobierno, ¿sí?, sino a través de otras cosas que son muchísimo más graves, ¿sí?, y en realidad peores en relación a la justicia, etcétera, etcétera. Todo aquel que piensa que es eso tiene que estar del lado de la derecha, pero porque la entiende así. No somos los que nos consideramos, por lo menos yo, que me considero de derecha, no soy quien viene a tratar de, desde el poder, beneficiar a un grupo pequeño. Porque eso ya lo está haciendo el progre. Sí. ¿Sí? El progre tiene esa operativa. Llega al poder, se enquista, forma una casta, ¿sí?, se retroalimenta y entre ellos, ¿sí?, se benefician. Nada, y entonces, en su momento hubo muchos que se dijeron de derecha que actuaron de esa misma manera. No es esa la derecha. No es esa la derecha. Bueno, insisto en esa idea que dijiste de la falta de entidad que tiene la izquierda, y es que no sé cómo hacen para que marchen guevaristas y homosexuales juntos, canalizados buscando un mismo fin, o sea, lo que dice el AGE. Literalmente está la bandera homosexual junto a el Che Guevara. Y estamos por el otro lado, la derecha, peleándonos entre, bueno, insistimos en temas buscando dónde podemos buscar desunión, en vez de formar un bloque, formar una unión, como dijiste, y tratar de ponerle un fin a este avance del progresismo. Pero porque no tienen principio, Javi. Ellos no tienen principio. Ellos no tienen problema en hacer alianzas estratégicas donde dejen de lado principios que por ahí nosotros tenemos que sean innegociables. O sea, vos fíjate, te doy un ejemplo. Cuando Macri en marzo del 2018 dice que va a mandar el proyecto de ley del aborto al Congreso, había en ese momento dos diarios que estaban enfrentados, directamente enfrentados, ¿sí? O sea, no me informaban, ¿sí? Eran pasquines que estaban enfrentados. Uno era Clarín, a favor del gobierno, y otro era Página 12, en contra del gobierno. Los dos, al otro día, sacaron el mismo titular. ¿Cuál era el titular? Aplaudían la decisión del gobierno, porque es una alianza estratégica. Ahora, mirá, dos antagonismos tan, digamos, polares como estos, estuvieron de acuerdo en una cuestión, ¿sí?, pero dejando de lado todo principio, no les importó nada. Ahora, la derecha no actúa de esa manera. Quienes tenemos principios no actuamos de esa manera. Tenemos principios que son innegociables, no los podemos negociar. ¿Por qué? Porque si los negociamos, vamos a hacer como ellos, que es lo que no tenemos que hacer.
tardaremos un poco más en convencer al otro, tardaremos un poco más. Es más fácil destruir que construir, ¿sí? Destruir, agarrás algo y rompés todo y se rompió todo. Ahora, cuando tenés que arreglar vas a tardar mucho tiempo. Bueno, tendremos que tener un poquitito más de tiempo, pero por lo menos la gente se está dando cuenta que hay que empezar a construir. Excelente. Bueno, medio que respondiste la pregunta que se venía con eso que dijiste sobre la derecha. Decía, evidentemente la izquierda ha sido y por el momento demuestra ser superior a la derecha en cuanto a la batalla cultural. ¿Qué aspectos debemos mejorar como bloque opositor para frenar el avance del progresismo? ¿Qué aspectos hay que mejorar como bloque opositor? Para frenar el avance Claro, del bueno, progresismo. la relación con mi otro, con el otro, la relación con el otro es muy importante, ¿sí? Hay que empezar a humanizar al otro en la relación, ¿sí? O sea, yo tengo que encarnar como persona eso que quiero demandar para la patria. Si yo no encarno como persona eso que quiero demandar para la patria, es imposible. Y es imposible por una doble cuestión. La primera cuestión es imposible porque si yo quiero participar en política y vengo a traer algo radicalmente diferente a la política, yo necesito que la gran masa de la población que detesta la política, que la ve como el lugar más sucio donde hay, a mí no me tache igual que todos los demás. Para que a mí no me vea como todos los demás es necesario tiempo. Y me tiene que dar la posibilidad a mí de yo demostrar que no soy igual. Y eso solamente se puede hacer con el tiempo y teniendo una actitud intachable. Por eso es muy difícil hoy, ¿sí?, donde la política está tan desprestigiada, presentar una alternativa política que no tenga nada que ver con lo que está. Porque el prejuicio de la sociedad argentina hacia la política, y con mucha razón, ¿sí?, es increíble. O sea, hoy la Argentina vota el mal menor, y no solamente vota el mal menor, sino que hay una proporción muy importante de argentinos que vota en blanco, no va a votar y anula el voto, que es otro tema que tampoco está muy estudiado. Entonces, o sea, esa alternativa tiene que ser primero vivida, y eso lo tengo que hacer con mi otro, con el que está alrededor mío, ¿sí? O sea, el cambio es profundo y es desde el uno a uno, ¿sí? Yo tengo que construir desde el uno a uno, si no, es muy difícil. Porque si no terminamos teniendo candidatos que son mediáticos. Son una construcción mediática o son construcciones de las redes sociales. Totalmente. No tienen la densidad suficiente como para gobernar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ni tampoco la gente lo acompaña tan profundamente como para cambiar las estructuras estas viciadas que tiene la nación. No puede hacer nada. Bueno, paso a aclarar una cosa. Pueden Sí. sugerir preguntas en el chat, eh, no por donde mandan comentarios, sino por donde aparece un signo de pregunta ahí abajo. Ah, Y al buenísimo. final hacemos un espacio para responder esas preguntas. Eh, Hoy me sugirió una pregunta un exalumno tuyo, capaz sea una pregunta capciosa, dejo que vos A ver, saques que el venga. juicio. ¿Por qué la Iglesia fue abiertamente más crítica del liberalismo que del comunismo? Si querés primero analizar la premisa antes de responder. No, Eh, pero la Iglesia dijo que el marxismo es una doctrina intrínsecamente perversa. sí, sí, ¿por qué fue más crítica? Intrínsecamente. Perdón, no, está bien, ¿Por sí. qué fue más crítica del comunismo? Del liberalismo que del comunismo. Sí, sí, sí. Le estoy diciendo, el marxismo dice que es intrínsecamente perverso. O sea, que una doctrina sea intrínsecamente perversa es el juicio más lapidario que puede haber sobre una doctrina. O sea, ya está, te está diciendo que sos el no ser. O sea, sos la negación del ser. No. Por supuesto que no. O sea, yo recomiendo por ahí que vayan a ver el sílabus. Ahí está muy explicado. Por supuesto que es muy importante tener en cuenta esto. Para mí me parece que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Las críticas hay que entenderlas en su contexto y en sus fuentes, ¿sí? Entonces,
las críticas en su contexto quieren decir qué se criticaba, qué es lo que estaba pasando y por qué se decía, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Cuando surge el marxismo, la crítica de la Iglesia Católica es lapidaria. O sea, es lapidaria. Y hacia el comunismo ruso también es lapidaria la crítica de la Iglesia. O sea, y también la Iglesia critica el liberalismo en el siglo XIX, perdón, pero en el siglo XIX, cuando, digamos, después de la Restauración, 1815 en adelante, el liberalismo era radicalizado y era el que hacía las revoluciones. Sí. Sí, yo creo que León La XIII Revolución Francesa, el ataca, liberalismo fue bastante violento. ¿Cómo, perdón? sí, que León XIII ataca de la misma manera el liberalismo que Juan Pablo II lo hace con el comunismo, Y defendiendo bueno, a Polonia. estamos hablando de diferentes contextos. Sí. Ahí creo que habían hecho una pregunta, ¿no? Porque no la Sí, llegué a leer. acá. Si tuviese que hacerlo, ¿con quién te gustaría que se una a NOS? Por eso, como yo hablo de, en vez de alianza, hablo de unión, a nos lo veo como un recipiente. ¿Qué significa? Donde tienen que confluir todos los que tienen esta forma de ver la Argentina y tienen estas aspiraciones, ¿no? O sea, después lo que es la rosca política, primero, ¿no? Si vos no tenés una base firme, si vos no tenés primero, lo primero y principal, tenés que tener un partido político porque eso es la forma en que tiene de expresarse las ideas en nuestro sistema, ¿no? O sea, primero tenés que tener esto, ¿no? Ahora, una vez que vos tenés un partido, vos te podés sentar a negociar, ¿sí?, con otras fuerzas políticas que tienen más o menos algunos pensamientos similares a los tuyos. Y también uno tiene que tener en cuenta cuáles son las circunstancias en las cuales, ¿sí? Si la patria, ¿sí?, está frente a la disolución, ¿sí?, la laxitud en cuanto a las alianzas va a ser mayor que si no lo está. Entonces, cuando uno se siente a dialogar, ese diálogo va a estar en relación a las circunstancias por las que está pasando la nación y en la posición que vos estás como para poder dialogar con el otro y en la fuerza que tiene el otro para poder dialogar con vos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que, digamos, no, por ejemplo, como partido político, tiene que estar abierto al diálogo con cualquiera, pero desde un lugar donde no mueve ninguno de sus principios innegociables. Totalmente. Porque si no entra en la rosca política, que es lo que quieren ellos, es lo que los ha hecho grandes, poderosos a ellos, a los políticos profesionales, la rosca política, ¿sí? Esa cosa endógena adentro de ese grupo, entre ellos donde se pelean, no se pelean, hacen esto, hacen el otro, a esto, al otro, pum, pum, y siguen siendo lo mismo. ¿Sí? Sí, yo Siguen creo siendo que lo mismo. Entonces, eso hay que romperlo. De una vez por todas hay que romperlo. O sea, es la única alternativa, no hay otra posibilidad. Si no lo rompemos, entramos otra vez en la de ellos. Es como que te fagocitan. sí, el votante de NOS justamente confía en NOS por carecer de ese embriollo en la rosca política. Y que se Ahora, meta sí lo ahí. que hay, sí Sí, sí, lo que hay son otros políticos que tienen una cierta atracción hacia la derecha, que por ahí vienen desde el liberalismo, etcétera, etcétera. Ahora, acá hay dos formas, me parece, muy importantes de ver la política, ¿no? O yo la política la hago a través del acontecimiento, o la política la hago a través de un proceso. Si yo la política la hago a través del acontecimiento, entonces, para mí, candidatos muy importantes son los que aparecen en las redes sociales tuiteando, porque lo hago a través del acontecimiento, ¿sí? Ahora, si yo la política la hago a través del proceso, yo en realidad estoy pensando a futuro. ¿Sí? Digamos, mi actitud tiene que ser la actitud de un estadista. O sea, si yo como persona, ¿sí?, o como persona que representa un espacio, esa persona que representa el espacio no tiene el espacio, porque no tiene a la gente, ¿sí? Entonces no tiene el espacio, en realidad termino transformándolo en la rosca. Entonces, primero tengo que crear ese espacio. Ese espacio tiene que ser muy denso, denso en el buen sentido de la palabra.
Y esa densidad, ese espacio, es de alguna manera el que va a coronar al candidato, que luego va a negociar con otros, pero en una situación en la cual se construye, y la política se piensa a futuro, se piensa en un proceso. Yo entiendo que urge, que hay que tomar una solución, que hay que tomar una decisión, porque los pibes se quieren ir de la Argentina, ¿sí? Y no solamente los pibes, sino que las familias argentinas se quieren ir, ¿sí? Que hay 25.000 pymes que quebraron y 90.000 familias que quedaron en la calle, que hay que darle una respuesta rápido a eso, que toman tierras y que nadie hace nada. Es una cosa impresionante, ¿sí? Y que una mujer tiene que hacer una zanja tipo como cuando se construían los castillos en la Edad Media, para que no vengan a tomarle, ¿sí?, su propiedad. Es como una situación que es, digamos, cuando uno ve los medios de comunicación y las redes sociales, parece que es una situación totalmente catastrófica. Pero hay que sosegarse, hay que pensar la realidad, hay que ver en la situación en la que está uno, y hay que construir desde el proceso, para mí. No hay que construir desde el acontecimiento, porque si no, uno termina siendo funcionales a ellos. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. Ahí se ve. Ya la ves, Sí, ¿no? de Gramsci, para mí Gramsci era un genio, no era un sabio, y ¿qué se puede tomar de Gramsci? Mira, es imprescindible, muy poco probable, que nuestras ideas tengan una promoción a través de los medios de comunicación. Como los medios de comunicación las censuran, para eso están las redes sociales, hoy, ¿no? De hecho, por ejemplo, Donald Trump gana gracias a la ayuda mucho de lo que son las redes sociales, porque los medios de comunicación tradicionales lo tenían, digamos, era Satanás, un poco más, ¿no? Sí, En ese sentido, en ese sentido, me parece que un buen manejo de las redes sociales, que es el único recurso que tenemos, es muy importante para nosotros poder tener una presencia entre la gente. Y de hecho, ahí, por ejemplo, hay un intelectual español que ya hace como 6, 7 años escuché una conferencia, el tipo decía, las redes sociales, yo escuchaba y decía, el tipo decía, las redes sociales son de derecha. Entonces yo decía, ¿pero qué es lo que quiere decir este tipo? Entonces me puse a analizar, no es que las redes sociales son de derecha. Lo que pasa es que las redes sociales, en principio, cuando arrancaron, ¿sí?, los que accedían a las redes sociales eran los progres, porque eran los que tenían los recursos. A medida que las redes sociales se van masificando y se van incorporando las poblaciones a las redes sociales, ¿sí?, se va haciendo más amplia la población que participa en las redes sociales, ¿sí? Y en definitiva, si bien no es de alguna manera, un dato incuestionable, pero sí es un dato para tener en cuenta, las mayorías expresadas a través de las redes sociales son de derecha, tienen sentido común en algún punto, ¿sí? Por supuesto que, o sea, seguramente alguien va a venir y va a decir, no, mira, acá hubo uno que tuiteó esto, mira qué loco que está. No, sí, está bien, pero yo no estoy hablando de uno, estoy tratando de hacer un análisis un poco más global, ¿no? No, sí. ¿Sí? Entonces, Claramente en Twitter ahora, podés ver que hay una libertad de expresión mucho más grande que lo que se puede ver en los medios. No encontrás dichos que se dicen en Twitter como vas a encontrar al revés, como no encontrás en los medios. en los medios hay cosas que no se pueden decir, hay una censura vedada, ¿sí? O sea, hay una autocensura o una censura directamente cuando alguien dice algo que es políticamente incorrectísimo y bueno, lo defenestran todos en ese sentido. Ahora, Gramsci era un tipo brillante y vio que en realidad los que forman el sentido común son la iglesia, las iglesias, ¿sí?, la religión organizada, decía él, en el caso de él era la Iglesia Católica, los medios de comunicación y la educación. Ahora, ustedes fíjense, hoy en día, la iglesia organizada, la Iglesia Católica, lamentablemente, hoy ya no habla como tendría que hablar y no dice lo que tendría que decir. Los medios de comunicación están en manos
digamos, de un pensamiento progresista. Y el sistema educativo también. ¿Sí? El sistema educativo es una correa de distribución de todo lo que viene de la Organización de las Naciones Unidas y se baja hacia los niveles más bajos de la educación. ¿Sí? La O sea, iglesia tiene que dar su todas lugar. esas tres cosas hoy forman un sentido que no es el sentido común aristotélico tomista, sino que es otro sentido. ¿Sí? Ahora, si eso, ¿sí?, es lo que ha deformado el sentido común, evidentemente la lógica es que hay que volver, por lo menos, a tener participación en esos, ¿sí?, o a pedirle, porque hay en algunas instituciones donde no se puede participar. Hay que empezar a tratar de tener voces y a jugarse en esos lugares. Perdón, no sé si me cortó a mí o se te cortó un poco a vos, pero los últimos 5 segundos no pude escuchar. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Eh, a ver, acá. No sé qué te parece la pregunta, puedo pasar, sino como... ¿Hay chances realistas de que se produzca un golpe de Estado? No, no. Creo que bastante simple. No. No hay chances realistas. No hay chances realistas de que se produzca un golpe de Estado de moda tradicional, en donde los civiles, junto con las Fuerzas Armadas, toman el poder por la fuerza y destituyen al gobierno legítimamente organizado, o, digamos, elegido. ¿Sí? Hoy, tanto la suboficialidad como la oficialidad está más preocupada en ver cómo llega a fin de mes que en hacer un golpe de Estado. ¿Sí? Y ya lo ha demostrado, por ejemplo, la fuerza de seguridad, otro tanto. ¿Sí? Eh, Ahora, yo tengo miedo en que eh, esa, digamos, Dualde hablando del golpe de Estado y generando digamos, una situación así de cierta inestabilidad institucional, no sea una puesta en escena para justificar muchas cosas, ¿no? Porque si algo no son los que gobiernan, ¿se escucha? Sí, quedan 20 segundos, por eso. Si algo no son los que gobiernan, es bobos. Eso seguro. Perfecto. Bueno, nos despedimos con eso, porque quedan Bueno, 10 muchísimas segundos para gracias a concluir. todos. Les agradezco, me encantó. Te agradezco a vos, Javi, le agradezco a Segundo, le agradezco a todos los que estuvieron acá. Les mando un saludo enorme. Quiero volverme a encontrar con todos.